¿Quién es Cristo? ¿Quién fue Jesús? No es la primera vez que los hombres luchen por definir una revelación divina o por alcanzar claridad en algo que a su mente se presenta como un misterio. Ya en el segundo tiempo, después de mi predicación en el mundo, los hombres deliberaron sobre la personalidad de Jesús, queriendo saber si era o no divino, si era uno con el Padre o era una persona diferente. Juzgaron y escudriñaron en todas formas mi doctrina. Ahora volveré a ser objeto de análisis, de discusiones, de luchas y de escrutinio. Se juzgará si al presentarse el Espíritu de Cristo, éste se encontraba independiente del Espíritu del Padre. Y habrá otros que digan que es el Espíritu Santo el que ha hablado, y no el Padre ni el Hijo. Si Cristo es el amor, ¿podéis creer que Él sea independiente de Jehová, si yo soy el amor? Si el Espíritu Santo es la sabiduría, ¿creéis que ese Espíritu sea independiente a Cristo, si yo soy la sabiduría? ¿Pensáis que el Verbo y el Espíritu Santo sean distintos entre sí? Por el nombre de Cristo, conocisteis a quien manifestó el amor de Dios entre los hombres. Mas cuando Él vino a la tierra, antes ya se había manifestado como Padre. Por lo tanto, no debéis decir que Cristo nació en el mundo. Quien nació fue Jesús, el cuerpo donde se albergó Cristo. Meditad y concluiréis por comprenderme, aceptando que antes que Jesús ya era Cristo. Por eso, cuando Él se manifestó a través de Jesús, os turbasteis y os confundisteis, y aun mirando sus prodigios, no le creísteis, porque es infinito su poder para que lo comprenda vuestra limitada razón. Por eso es que unos me niegan, otros se confunden, y otros más me estudian y analizan de acuerdo con su manera de pensar y de entender. Pocos, muy pocos, son los que algo alcanzan a comprender a Cristo. Os digo esto porque encuentro poco amor en los corazones, ya que no os amáis ni entre hermanos. Cristo, al que una multitud rechazó, es el mismo que ahora viene a manifestarse a vosotros, porque fue el cuerpo el que destrozaron los hombres, mas no al Verbo que por él habló. Fue Cristo el que vino a vosotros, y es Cristo el que os habla. Mas no tratéis de separarme de Dios, ni mirarme fuera de Él, porque yo soy y he sido siempre uno con el Padre. Por lo tanto os digo que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Cristo fue uno con el Padre, porque el Verbo que se hizo hombre para ser oído en el mundo, siempre ha estado en Dios. La verdadera esencia de mi enseñanza la han ocultado los hombres para mostraros un Cristo que ni siquiera es imagen del que vino a daros tantos ejemplos a través de Jesús. Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús, el hombre limpio y puro.
Jesús, el hombre, nació, vivió y murió. Mas por lo que toca a Cristo, Él no nació, ni creció en el mundo, ni murió, porque Él es la voz del amor, el espíritu del amor, la palabra divina, la expresión de la sabiduría del Creador, que ha estado siempre en el Padre. Jesús nació y murió en la pobreza, pureza y perfección, y hubierais deseado que permaneciese eternamente en la tierra. Por ello lo habéis querido perpetuar en imágenes fabricadas por la mano del hombre. Debéis comprender que desapareció su forma humana para dejar tan solo la presencia purísima de su palabra y de sus obras, que fueron la expresión perfecta del divino amor. Hay quienes han atribuido a Jesús las debilidades de todos los hombres, gozando con arrojar sobre el hombre divino y sin mancha el cieno que llevan en su corazón. ¿No pensáis que el cuerpo de Cristo es la materialización de un pensamiento sublime de amor de vuestro Padre? Entonces, Cristo os amó con el Espíritu, no con la carne. Mi verdad nunca podrá ser falseada, porque ella contiene una luz y una fuerza absolutas. ¿Por qué Jesús, llamándose el Hijo de Dios, no había de llamar hermanos a los hombres, cuando ellos también son hijos de Dios? ¿Cuándo tendréis la elevación suficiente que os permita dar un justo sentido a lo divino y a lo humano? Comprended que es la única forma de que sepáis dónde están los errores y dónde brilla la verdad. Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el seno virginal de la Virgen María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. En esta fue el Verbo divino del Padre, el cual habló en Jesús. La otra fue tan solo material y visible. Solo en cuanto hombre nací y morí, porque en cuanto Dios no tuve principio ni tendré fin. Jesús nació de la pureza del amor del Padre hacia la humanidad, tomando forma humana en el seno de una casta doncella, previamente escogida por el Creador. En los tiempos pasados, un pueblo fue preparado para recibir en su seno la presencia del Hijo de Dios. El anhelo de que llegara nacía de su dolor, de su tristeza por la esclavitud y la humillación en que había caído. Y la promesa del Señor a aquel pueblo fue cumplida. Si un hombre justo, limpio y puro le había sido prometido como Salvador, natural era que su cuerpo proviniese de un seno casto. Y así fue. Pues María, aquella que fue llamada bendita entre las mujeres, fue una flor celestial trasplantada a la tierra por voluntad de Dios, para que dejara en el corazón manchado y triste de los hombres el perfume de su ternura maternal, de su divino consuelo. Fue Jesús, humana criatura, pero concebida sin mancha,
ni impureza para servir de instrumento a Dios, encarnado en él el Verbo, que es la divina palabra. A la edad de 30 años, cuando se hallaba Jesús en plenitud, el Cristo que habitó en él manifestó su gloria, su verdad y su amor. Era el mismo Dios que vino al mundo para dar su ley y su enseñanza a través de una envoltura. Hoy quisierais saber cómo fue formado el cuerpo de Jesús. A lo que yo os digo, debéis saber que aquel cuerpo fue engendrado y concebido por obra del amor infinito que os tengo. En verdad os digo que Jesús nada tuvo que venir a aprender de los hombres, porque entonces no hubiese sido yo el Maestro divino, sino el discípulo del hombre. Si alguien os ha dicho que Jesús el Cristo fue instruido por teólogos, teósofos o sabios, no está diciendo la verdad. Las lecciones del cielo no se vienen a aprender al mundo, y lo que Cristo enseñó fue la verdad que existe en el reino eterno del Espíritu. Dicen los hombres en sus libros que Jesús estuvo entre los esenios buscando su saber, mas quien todo lo sabía y fue antes que los mundos, nada tenía que aprender de los hombres. No podía lo divino aprender de lo humano. Donde quiera que estuve, fue para enseñar. ¿Puede haber en la tierra alguien más sabio que Dios? Cristo vino del Padre a traer a los hombres la sabiduría divina. ¿No os dio prueba de ello vuestro Maestro, cuando a los 12 años de edad dejó absortos a los teólogos, a los filósofos y a los doctores de la ley de aquel tiempo? ¿Qué tenía que aprender de ellos, quien en su infancia confundió a los doctores de la ley? Aquel tiempo del cual los hombres nada saben fue tan solo un tiempo de espera. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Solo yo puedo revelaros lo desconocido. Así puedo deciros que en vano los hombres de ahora tratan de conocer la juventud de Jesús. Escudriñan e imaginan, mas sólo se conoce mi niñez y el tiempo de mi predicación. A vosotros os digo, Jesús, antes de levantarse a anunciar el reino de los cielos, nada aprendió de los hombres. Hoy vengo en espíritu, y no podrá la humanidad llamarme el hijo del carpintero. Mas en verdad os digo que ni en aquel tiempo hubo justicia para llamarme así. Escrito está que una virgen concebiría y en su seno tomaría carne el Verbo. José, el patriarca, fue en la senda de la Virgen y del niño sólo un ángel guardián visible a los ojos de los hombres. En cambio, María fue la encarnación del amor maternal divino y madre de Jesús, que es la parte humana de Cristo. Si yo hubiese deseado que me adoraseis en la figura de Jesús, ¿os hubiese dejado su cuerpo para que le rindierais culto? Pero si concluida su misión
hice desaparecer aquella materia, ¿por qué los hombres le adoran? Yo os revelé que mi reino no es material, mas a pesar de ello, los hombres aún quieren retenerme en la tierra y me presentan las riquezas y el poderío de un reino que es pasajero y limitado. Si el cuerpo de Jesús no brotó de la tierra, ¿por qué había de rendirle tributo como todos los hombres? Él os había dicho, mi reino no es de este mundo. Desaparecida de la tierra aquella forma humana, sólo quedó flotando en las conciencias la esencia divina del Verbo, que habló en Jesús. Eso es lo que debéis de buscar, la esencia, el sentido espiritual de aquel mensaje de vida y amor. Ved que yo, siendo el Verbo, no solo soy palabra, sino también obra. Prueba de ello os di encarnando en aquel tiempo, para vivir con vosotros y daros ejemplo. Fui hombre en verdad, mas aquel cuerpo no tuvo en su formación el más leve pecado ni la más ligera mancha. Fue un verdadero templo, de cuyo interior brotó el Verbo de Dios, aquel que levantó a los hombres y con una palabra sanó a los enfermos, aquel que bendijo a los niños y se sentó a la mesa de los pobres. Es el que ahora viene, es el mismo Verbo, es la luz de la verdad que visteis aparecer por oriente y cuyo resplandor está iluminando al occidente. Cristo desapareció como hombre y ha aparecido como espíritu triunfante, sin materia. Todo amor es la revelación constante de la misericordia divina delante de la humanidad. Mi paz sea con vosotros.